introducirnos a este tema que vamos a tratar hoy, pues muy real, bastante obviamente fuerte para nuestras vidas porque es el camino de sufrimiento y dolor al que nos lleva el Papa Francisco a través de las escrituras. Es como una reflexión muy profunda de lo que le tocó vivir a todos esos personajes del Antiguo Testamento y en la vida de Jesús, todo lo que le tocó, pues lo que vivió él con las personas que no solo él solo sufrir, sino también ver sufrir a los demás y de estar presente en sus vidas. O sea, que sin ese sufrimiento Jesús no hubiera podido relatar esa vida completa porque no hubiera sido, él se hubiera hecho ajeno a esos sufrimientos. Entonces, le doy paso a que nos introduzcan este tema, porfa. El dolor es el eterno compañero de nuestra existencia después del pecado. Es una realidad que Cristo, desde el primer instante de su vida en la tierra, naciendo en una pesebrera, ya experimentó la soledad, experimentó el frío, experimentó la indiferencia de los demás, la huida a Egipto, tantos momentos de su vida en los cuales pues el Señor experimentó y llegó hasta experimentar la muerte, diciéndonos a nosotros que ese dolor Él no ha venido a quitarlo, sino a compartirlo con nosotros, que el dolor estará siempre frente a nosotros. El dolor es una de las realidades que más nos vincula con el Señor. En el dolor, cualquier dolor físico, cualquier dolor espiritual, cualquier dolor moral, cualquier tragedia, cualquier circunstancia de nuestra vida que nos pese, que nos duela, es como una presencia del Señor. Por eso es importante tener en los hogares nuestros el crucifijo. Es una señal muy clara y muy importante, ¿no? La presencia del crucifijo en el hogar es un inicio de que acogemos también a Cristo crucificado, pero al mismo tiempo que comprendemos que en la vida familiar también hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedades, hay dificultades en la convivencia, hay incomprensiones, hay infidelidades, hay penas de todo orden. O sea, en el hogar existe el dolor, porque existe nuestra vida, porque existe la vida de Jesucristo, como recuerda Michel, el Papa, en la Sagrada Escritura. Pero al mismo tiempo nos está diciendo el Señor que el mejor lugar para, para aliviar el dolor es el hogar, es la familia. Que el mejor lugar para compartir el dolor es la familia. Que es en la familia donde podemos de verdad encontrar la misericordia de Dios, el cariño del Señor, el afecto del Señor. Los padres, los hijos, los abuelos, los amigos, todos en el hogar encontramos consuelo, encontramos cariño, encontramos compasión, encontramos misericordia, encontramos apoyo, encontramos ayuda, encontramos solidaridad. O sea, ¿qué sería de la vida nuestra si en el dolor no encontráramos una mano amiga, una mano hermana, una mano maternal que nos ayude, una mano filial que ayuda a los hijos? Es muy bonito pensar en esa realidad. Por un lado, la presencia del dolor inevitable, al mismo tiempo la presencia del hogar, que es como un ámbito en el cual en el dolor el Señor nos está diciendo: yo estoy ahí presente, en el hijo, en la madre, en el hermano. Yo estoy contigo, yo estoy también sufriendo contigo en la cruz, pero una cruz que llevo con amor, con alegría, porque ese dolor y ese sufrimiento también que se presenta en el hogar es un camino de santidad personal, es un camino maravilloso para que ofreciéndolo reparemos nuestros propios pecados. Es un camino también de evangelización y apostolado, porque ofreciéndolo por los demás estamos también santificando, llevando a la conversión a muchos pecadores, estamos buscando la santidad de los sacerdotes, estamos ayudando a los que sufren, etcétera. Ofreciendo los dolores, las dificultades, estamos contribuyendo con Cristo a la redención de la humanidad, a la redención del mundo por la comunión de los santos. Entonces, muy bien, todo esto pues es una presencia que es inevitable, pero que la abrazamos con amor, con el alma rebosante de alegría, decía San José María todos los días, ningún día sin cruz, que no perdamos nunca la alegría, que el dolor también es compatible con la alegría, con el gozo,
y que seamos siempre, en el hogar especialmente, sembradores de amor, sembradores de paz y sembradores de alegría. Los dejo y los bendigo con mucho cariño en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Allá queda mi espíritu con ustedes. Dios los Gracias, bendiga a todos. Padre. Encantado. Gracias, Padre. Bueno, niñas, bienvenidas a todas. Hoy vamos a tocar este tema que, bueno, la verdad es que es bastante fuerte comenzar a hablar de un sendero de sufrimiento y sangre cuando nosotros, pues al ver que es la palabra, el texto de Dios, la palabra de Dios, todas esas vivencias a la que de alguna u otra forma nuestra fe nos llama a estudiar desde el comienzo de la vida, desde el comienzo de la creación, nos llama Dios a estudiar pues, toda la vida de todos estos personajes, muy especialmente el Nuevo Testamento. Creemos que es un libro idílico, un libro perfecto, un libro lleno simplemente de amor, de caridad, de felicidad, de momentos bonitos. Y nos damos cuenta desde el primer instante en la creación, donde nos encontramos cometiendo el primer pecado y creando para un mundo totalmente, pues obviamente terrenal, porque somos humanos, naciendo con un pecado original gracias a la desobediencia pues de una mujer. Entonces ya comenzando por ahí, ya empezamos un sendero de sufrimiento en nuestras vidas cuando con felicidad nacemos, pero nacemos originalmente pecadoras. Entonces, bueno, vamos a introducirnos a este tema con con este salmo. Un momentico. Ok, lo voy a poner así grandecito. Un momento. Ok, perfecto. Sí, listo. Entonces, Mema, ¿estás por ahí? ¿Me ayudas? Sí, señora, ¿con qué? Listo. Con este hermoso salmo. Lo leo. Porfa. Ok. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gracias, mamita. Bueno, cuando vemos este salmo, nos preguntamos, ¿será que por estar cerca de Dios estamos exentos de pasar dificultades familiares? O sea, este salmo nos marca la entrada, nos marca la entrada a esta primera diapositiva, que nos hace pensar en esa palabra. Es una palabra idílica, como les dije al principio, donde el Señor nos dice, todo estará bien. Tú tendrás a tu mujer fértil, todos estarán alrededor de tu mesa, tus hijos estarán bien, Dios te va a bendecir plenamente y todo será próspero. Entonces ahí uno ve esa palabra de idilio permanente a la palabra de Dios, ¿no? Ahí es donde nosotros nos adentramos y nos deslumbramos, obviamente, en el Señor, y es donde empezamos después a decir y a dudar, ¿no? Pero ¿por qué me pasan estas cosas
si Dios me dice esto, por ejemplo, en este salmo, a través de este salmo? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué en mi familia pasa esto? ¿Por qué con mi esposo pasa esto? ¿Por qué con mi suegra tengo una mala relación? ¿Por qué si yo hago mis cosas bien me botan del trabajo? ¿Por qué se me muere mi mamá? ¿Por qué tengo que perder a mi papá? ¿Por qué me enfermé de COVID y ya no puedo hacer estas cosas? O sea, uno empieza a dudar, ya uno como autoflagelarse y a juzgarse, y muchas veces cae en el juzgar a Dios. Entonces, vamos a continuar con la próxima lectura, que dice, ¿quién me puede ayudar con esta lectura? ¿Cuál es? Si yo busco. ¿Sí la ven? Ay, no, si yo no le estoy compartiendo, ¿qué es esto? Reanudar función de compartir, listo. Aquí. ¿Alcanzas a leerlo? Te la agrando. No, sabes que no la veo, no la Listo, veo bien. no, tranquila, te lo pongo grandecito. Esta. ¿Sí la ves? ¿Aló? Ya voy a empezar. El Ah, ok, idilio, tranquilo. que es el Salmo 128, no niega una realidad amarga que marca todas las sagradas escrituras. Es la presencia del dolor, del mal, de la violencia que rompen la vida de la familia y su ritmo y su íntima comunión de vida y de amor. Por algo el discurso de Cristo sobre el matrimonio en Mateo 19 está inserto dentro de una disputa sobre el divorcio. La palabra de Dios es testimonio constante de esta dimensión oscura que se abre ya en los inicios, cuando con el pecado la relación de amor y de pureza entre el varón y la mujer se transforman en un, ay, se me fue, qué pena contigo, pero se me fue. Tranquila. Sí, no, qué pena, no te puedo ayudar. Listo, tranquila. Se transforma en un dominio. Tendrás ansias de tu marido y él te dominará. Génesis 3. Entonces, ya un momentico, que no quiero enredarme aquí porque después me enredo yo y se enredan ustedes. Entonces, en este numeral 19 que nos propone, pues que nos plantea el Papa Francisco, esa palabra idilio hace relación a que todo nos muestra que pues creemos que todo es perfecto, que todo es de color de rosa y que este mundo en que vivimos nada es negativo. O sea, así sería como la perspectiva, ¿no? Que nada es negativo. Y ahí donde reflexionamos en el Salmo 128 y vemos que lo que vivimos es tan perfecto que creemos que nada nos va a pasar en la vida. O sea, como les dije antes, este salmo. Por ejemplo, cuando nos enamoramos y nos deslumbramos, como dice aquí, como nos dice aquí en esto que nos acabamos de leer, el idilio se le manifiesta en el Salmo 18 y dice, tendrás ansias de tu marido y él te dominará. O sea, cuando uno entra perfectamente en una relación en donde se enamora, ¿ok? Nos deslumbramos, cuando queremos que algo mucho nos cegamos y nos llevamos muchas veces todo por delante. Pues yo hablo por mí cuando estuve joven, que uno, la verdad es que uno se ciega y no ve más nada. Cuando está enamorado, lo estamos viendo de pronto con nuestros hijos o con familiares que tenemos a nuestro alrededor. No nos importan las consecuencias. Ah, no, yo me voy con este, yo hago aquello, no importa lo que pasa, no importa lo que diga mi mamá, no importa lo que diga mi papá. O sea, uno se lleva a todo el mundo por delante y meditando los salmos y escudriñándolos, especialmente en este salmo, nos propone el Papa Francisco que veamos al Señor a través de las escrituras, cómo Él nos propone a través de su vida, cómo Él nos propone a ver la vida con ese filtro rosa, ¿ok? No es que nosotros vayamos a tener una vida rosa, ojalá que todos tengamos una vida perfecta, pero realmente que somos humanos, somos personas de carne y hueso que realmente no podemos ser perfectos, pero el Señor nos propone que viviendo en sus leyes y en sus mandamientos correctamente, podemos ver una justicia en nuestra vida y ver todo de la forma que Él lo pinta,
pero no podemos ser cegados, no nos podemos deslumbrar, porque el amor termina doliéndonos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por lo menos tendrás ansias de tu marido, pero él te dominará. ¿Por qué? Porque llega un momento en que nos cegamos. Muchas veces encontramos esas parejas o de pronto en nuestra propia vida en donde nos enamoramos, nos casamos con mucha ilusión, y empieza la mujer a ser totalmente sumisa. Yo no digo que no sean sumisas y que no complazcan al esposo, pero sí no pueden posponer su vida como mujer, como madre y como esposa para hacer absolutamente todo lo que quiera su marido, sus hijos y los demás, porque realmente es su vida. Entonces, después terminan sufriendo. Hay matrimonios que no funcionan porque llegan los momentos difíciles, como dicen aquí en Valledupar, las verdes, y no quieren esperar el tiempo, no quieren esperar que las cosas mejoren, no quieren esperar, que no quieren luchar juntos porque les parece que no es propicio porque las cosas tienen que estar bien ya. Entonces no es así, uno tiene que luchar y esperar que uno a veces dice, bueno, es que Dios me dejó solo. Yo estoy hablando con él y a mí no me está escuchando porque yo quiero que mi marido esté aquí en la casa y que mi marido, ¿me das un momentico, mi amor? Sí. Y que mi marido haga estas cosas por mí o que mis hijos hagan esto y Dios no me está escuchando. No es que Dios no escuche, es que uno tiene que estar atento a Dios porque Dios habla en el momento en que debe hablar. También lo hace uno esperar, orar y meditar. Y es una realidad. No es que él sea malo ni castigador, sino que nos hace esperar. Bueno, vemos muchos matrimonios, como ya les dije, fracasados que se cansan de esperar y el tiempo les va matando ese amor. Entonces es simplemente no esperar en la fuerza esa que nos da el amor inicial. Ay, hijo, otro momento. Sí, me das un momentito. Sí. En ese empujón que sentimos al amar intensamente desde el primer principio, sino que estar muy claros que, desde el principio, sino que abocarnos a estar abiertos a que podemos errar al momento que estamos amando con intensidad. Nosotros no somos Dios para creernos invencibles de errar. Bueno, vamos a pasar a, ¿quién me ayuda con la próxima lectura? Yo ya tengo el libro, es que lo saqué. Ok. Listo, perfecto. De todas maneras lo voy a poner para que Sí. podamos seguir. Un momento. Listo. Bien, es un sendero de sufrimiento y de sangre que atraviesa muchas páginas de la Biblia a partir de la violencia fratricida de Caín sobre Abel y de los distintos litigios entre los hijos y entre las esposas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que llenan de sangre a la familia de David, hasta las múltiples dificultades familiares que surcan la narración de Tobías o la amarga confesión de Job abandonado. Ha alejado de mí a mis parientes, mis conocidos me tienen por extraño. Hasta mi vida repugna a mi esposa, doy asco a mis propios hermanos. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere comentar este numeral? ¿Alguien me quiere ayudar con este numeral? ¿No? Bueno, en este numeral 20, vemos tantas historias que pudiéramos nosotros seguir encontrando en las familias. Podríamos seguir encontrando pues todos estos sufrimientos y todas estas tragedias que ocurrieron en estas familias, las podemos encontrar en las realidades de nuestra vida. Es un numeral en donde el Papa nos resalta a estos hermanos que vivieron juntos en una familia y que terminan pues con su vida trágicamente, como es Caín y Abel,
siendo directamente pues descendientes de Dios, de Adán y Eva, y por hacer un ofrecimiento que al otro no le gustó, pues hubo una venganza, un malestar y finalmente pues es condenado a errar infértil por el mundo, sabiendo ser el más fuerte de los dos hermanos. O sea, ahí es donde encontramos un conflicto de ira, resentimientos, reproches, envidia, empoderamientos vacíos y equívocos, porque entramos con unos signos de violencia completamente marcados y además con sombras sin sombra de remordimiento, ¿sí me entienden? No hay remordimiento de ningún tipo como yo maté a mi hermano por esta razón. O sea, ¿cómo tú ves a dos personas, a dos hermanos, que habiéndose criado con la misma madre y un padre pueden ser tan diferentes? Eh, a eso tenemos que abocarnos nosotros los padres, a reconocer las diferencias de cada hijo, que no podemos creer que todos son buenos o que todos son malos o que todos son brutos o que todos son deportistas. No, o sea, tenemos que reconocerlos y no solo reconocerlos a tiempo, sino irlos guiando poco a poco para que a la larga no terminen en lo que le pasó a estos dos pues muchachos que a pesar de ser muy trabajadores cada uno en su lado y dependían pues obviamente unos de la casa y de sus ovejas y sus cosas y los otros de los cultivos, pues ninguno hacía lo que hacía el otro, cada uno hacía sus trabajos, pues definitivamente terminaron tratando de hacer pues haciendo una ofrenda a Dios, terminaron pues matándose. Eso debe repercutir directamente en nuestras vidas para que eso no ocurra en nuestro hogar. Bueno, y así aterrizamos y decimos, estos personajes de la historia bíblica han sido tan pecadores como nosotros, ¿no? Y han sido personas de carne y hueso que han ido muchas veces se creen, van por el camino ancho y se equivocan, y así todos son parte esencial de las escrituras. O sea, no podemos negar que para hacer una vida santa tenemos que vivir una vida normal, una vida en donde haya equivocaciones, haya pecados, haya sufrimientos, y lo que nos vuelve santos y nos vuelve constantes y nos hace parte de la vida de Jesús y de Dios es ese revivir cada día y pedir perdón, es el revivir cada día y luchar, es el revivir cada día y abandonarse ante las dificultades. Y así también encontramos, bueno, todo ¿qué? Esta historia de los patriarcas, que es el sufrimiento de las familias, inicialmente, ¿no? Porque es el inicial, de las familias por la fertilidad, pero ya antes de eso ya había un problema cuando Abraham y Sara se van, se van para Egipto y ya tienen problemas por la belleza de Sara. O sea, ya hay envidia, ya hay personas tratando de romper un matrimonio. O sea, no solo vemos, nosotros estamos acostumbrados a ver como no, Abraham y Sara tuvieron un hijo y ese hijo le pasó esto. No, ya había un problema. Abraham y Sara salieron para Egipto y en Egipto encontraron 50,000 problemas porque el rey quería desposar a Sara y los expulsaron cuando se dieron cuenta de que ellos dos estaban casados. Y los tocó volver a Canaán a vivir su vida y a aceptar su infertilidad, y con ese sufrimiento que tenían los dos de no poder ser padres y no esperar en Dios, ¿qué hicieron? Pues Sara le entregó a su esposo, le entregó a la mujer que lo ayudaba para que tuviera un hijo. Y ese hijo terminó siendo un conflicto, después terminaron peleando porque Sara Dios le entregó esa promesa a ellos dos de tener un hijo a la edad que fuera, y después terminaron teniendo problemas. Entonces, cuando tú ves esta historia de los patriarcas y después cuando este muchacho que ya crece, Isaac, tiene problemas con este hermano de esta mujer, Lía, empiezan a tener
todo tipo de problemas y se separan. Después nacen los gemelos de Isaac. Antes de los gemelos de Isaac también tienen sus problemas porque él quería, perdón, Elías no, quería casarse con Raquel y no lo dejaron. O sea, lo que quiero que entiendan, o sea, de aquí, de este sendero de sufrimiento y sangre, del numeral 20, es que el Papa Francisco nos dice, hay una cantidad de cosas que pasan en las escrituras que son una realidad, que no es que nada más pasan allá, pasan aquí diariamente cuando nuestros esposos o nosotras como mujeres vemos a otros hombres, cuando los matrimonios se rompen, cuando muchas veces buscamos abandonamos esa esperanza en Dios para tener hijos. Yo personalmente duré 6 años luchando por mi matrimonio porque no pude tener hijos, no podía tener hijos, hasta que un día Dios me bendijo con unos mellos. 2 años después me remató el milagro, o sea, me remató el milagro con un bebé llamado Tai. Y 4 años después de un embarazo ectópico, nació Eli, y nació un 16 de julio y es mi último, yo digo que eso es mi último milagrito de Dios, porque cuando después de 6 años yo no podía tener hijos, pues ya tengo una familia gigante con 4 hijos y un esposo por el que hemos pasado desde las verdes hasta las maduras. Hemos pasado por todo y tenemos una familia que todos los días luchamos ante las adversidades. Entonces, lo que nos proponen, lo que nos muestra Dios en las Sagradas Escrituras, el Señor no está exento de lo que nosotros vivimos actualmente. Entonces, es vivir plenamente las Escrituras trayéndolo a nuestra vida real. Entonces, bueno, continuamos. ¿Alguien Michelle, quiere decir algo? Sí. sí, yo. Mira, lo que tú dices es muy cierto y retomando algo de lo que se dijo el fin de semana pasado, del deseo de que todas las familias fueran como lugares luminosos y alegres, que así debe ser la familia donde haya paz, donde haya alegría, pero San José María también nos dice en Cristo que pasa, que no podemos olvidar que cada hogar cristiano, a pesar de que debe ser un remanso de serenidad en el que por encima de las pequeñas contradicciones diarias se percibiera un cariño hondo y sincero, una tranquilidad profunda, fruto de la fe real y vivida. O sea, independiente de todas esas contradicciones que van a haber en el matrimonio, porque las debe haber, nosotros no podemos perder ese cariño y ese sacrificio. En un capítulo de Forja, él dice, el dolor hace parte del hecho de nosotros ser hijos de Dios. O sea, desde un principio, y como tú dijiste ahora, el nacimiento de Jesús, en donde fue solo, o sea, desde un principio eso se ha visto y nosotros tenemos que ser conscientes de que somos hijos de ese Jesús y que Él siempre nos ha enseñado el dolor como parte de nuestras vidas, pero que a pesar de ese dolor, siempre debemos superarlo con mucha fe y con alegría. Y así debe ser la familia. Súper. Es así, como dices tú, no podemos olvidar que a pesar del sufrimiento y a pesar de las tristezas y a pesar de los conflictos, Dios nos abre esos ojos, nos da la oportunidad a través de las escrituras de que nosotros aprendamos que todos los días hay que luchar para ser feliz, de que todos los días hay que vivir plenamente esa gracia que Él nos da, que es el de ser hijos de Dios, el de ser hijos de Dios. Y no nos los marca nos los está marcando desde el principio, eso no es algo nuevo. Bueno, continuamos. ¿Por dónde vamos? A ver. Bueno, aquí hay otro pedacito que de pronto no tocamos, que me parece súper importante, que es el de Job. Porque Job cae en una desgracia perdiendo sus bienes, pero a pesar de, pues, pierde sus bienes, le pasa de todo, o sea, él tiene una paciencia, pero mejor dicho, la paciencia que solo Dios se la da.
pierde sus hijos, tiene enfermedades, provoca, tiene crisis de fe, o sea, le pasa de todo, pero es un hombre que a pesar de todo permanece. Y cómo entender a un Dios bueno que castiga al que hace bien y le es fiel, o sea, eso es lo que siempre, como para cerrar este numeral, siempre caemos, ¿no? Porque a mí me pasa esto en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, si yo soy una persona de fe. ¿Por qué yo caigo en un desierto si yo soy una persona de fe? Porque yo a veces me alejo de la iglesia si yo todos los días leo las escrituras, yo ya amanecí sin ganas de leerlo. O sea, es eso, es a lo que nos llama el Señor. Somos de carne y hueso y lo que tenemos que hacer es ser constantes y siempre mirar a nuestra familia con el filtro ese del amor. Michelle, Dime, mi discúlpame amor. interrumpirte, pero Sí. oyéndote acabo de recordar algo que escuché justo en la Eucaristía de esta mañana y que creo que se nos Ujú, viene hablando desde la primera lectura del día de ayer, y ujú. es la bella alabanza que hace San Pablo de gloriarse en su debilidad. Reconocer que somos débiles y que nuestra debilidad está en medio de eso el sufrimiento, el dolor, el no, o sea, el querer hacer mucho y tal vez no poder hacerlo completo, y ese sufrimiento, o sea, y ese sufrimiento se basa justamente en no reconocer que somos débiles y que en nuestra debilidad es donde el Señor se gloria, es donde se glorifica, donde se fortalece. Entonces, qué bonito eso de poder hoy entender a la luz de la palabra de la primera lectura de hoy, que San Pablo dice, ¿en qué me gloriaré? Pues en qué más me puedo gloriar, sino en lo poco y en lo pequeño que soy, en la debilidad profunda de mi carne, cuando sé que solo el Señor se gloriará y que solo en Él encontraré la fortaleza para seguir adelante. Y es esto, es justamente lo que hemos visto en las palabras que has mencionado, es reconocer que aunque nosotros queremos, no podemos, pero que si nosotros nos abandonamos como esos hijos pequeñitos que se tiran a la piscina a los brazos del Padre sabiendo absolutamente con certeza que Él no los va a dejar caer al agua, sería de la única manera en que podríamos entender cómo perfeccionar nuestro sufrimiento en medio pues de todo lo que el Señor Jesús ha venido a decirnos a cada uno de nosotros desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces me pareció como oportuno poder decirlo porque definitivamente en la vida el Señor nos va poniendo las cosas para que podamos concatenar unas con otras y Él se va ratificando y Él siempre se va como fortaleciendo en la palabra que nos ha dicho, y desde esta mañana nos está hablando: glorifícate en tu debilidad. O sea, ¿de qué tienes que gloriarte? De nada, de que eres débil, porque sabes que en esa debilidad es donde estoy yo. El sufrimiento que ha tenido todo el Antiguo Testamento definitivamente se hace fuerte en la fuerza que el Señor o que Dios en el momento del Antiguo Testamento le da a cada uno de los patriarcas para seguir su camino, aún a pesar de su debilidad, aún a pesar de su poca fe muchas veces, aún a pesar de querer hacer por su brazo lo que el Señor les dijo que iba a hacer, como el tema de Sara. De todas maneras, el Señor siempre y Dios siempre termina de gloriarse en la debilidad del otro, del hombre, en la debilidad del hombre, que es donde se perfecciona el sufrimiento. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir. Y es así, Memita, en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es donde Jesús viene a proponernos así como el alivio, el sufrimiento y el dolor, ¿no? El Señor no es indiferente, Él es humano y se hace humano, ¿no? Se hace muy humano y no solo viene a decir, yo soy la salvación, conviértanse, síganme, sino que Él se hace cercano, o sea, Él vive su vida a través de las obras, lo muestra, nos los hace vivir plenamente y nos los cuenta, además, ¿no? A través de sus apóstoles nos los cuenta. Entonces, esta es una característica muy rica de parte del Señor, que Él sabe que la salvación va a venir a través del dolor, el sacrificio, del sufrimiento, lo que tú acabas de decir. ¿Sí? Es así, ¿cierto? ¿Aló? Y Así aquí es. estoy, ¿Se me sí, fue, sí, Beba? así es. ¿Listo? Sí, sí, aprobado por Beba, listo. Entonces, el Señor entra a rescatar, vamos a ver por aquí, vamos a, ¿quién me lee? Si quieres, yo puedo seguir, pero si hay alguien más. Dale.
Jesús mismo nace en una familia modesta que pronto debe huir a una tierra extranjera. Él entra en la casa de Pedro, donde su suegra está enferma. Se deja involucrar en el drama de la muerte en la casa de Jairo o en el hogar de Lázaro. Escucha el grito desesperado de la viuda de Naín ante su hijo muerto. Atiende el clamor del padre del epiléptico en un pequeño pueblo del campo. Encuentra publicanos como Mateo o Zaqueo en sus propias casas y también pecadoras como la mujer que irrumpe en la casa del fariseo. Conoce las ansias y las tensiones de las familias, incorporándolas en sus parábolas, desde los hijos que dejan sus casas para intentar alguna aventura, hasta los hijos difíciles con comportamientos inexplicables o víctimas de la violencia, y se interesa incluso por las bodas que corren el riesgo de resultar bochornosas por la ausencia de vino o por falta de asistencia de los invitados, así como conoce la pesadilla por la pérdida de una moneda en una familia pobre. Listo. ¿Si lo vieron? ¿No vieron lo que no se los publiqué? ¿No? Ah, no se los había publicado. Creía que se los había publicado. Bueno. Entonces, Jesús mismo nace en una familia modesta, precisamente, que pronto debe ir a una tierra extranjera. Él entra a la casa de Pedro, donde su suegra está enferma. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Señor entra a rescatar partes esenciales de la normalidad del día a día. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo. ¿Ok? Él entra del sufrimiento de esta suegra, conoce el sufrimiento de un padre de familia que tiene un hijo grave, sabe también que se va a enfrentar a las habladurías cuando decide entrar a la casa de un hombre pecador como Mateo, que era un recaudador de impuestos y que se robaba el dinero de las personas. La gente no entiende qué pasa con el Señor cuando entra como a solucionarles y a meterse como que hace él metiéndose en la vida y en los problemas de los demás. Porque si él es un santo, porque si está pasando esto, él está metiéndose en la casa de un pecador o está al lado de una mujer que es pecadora. ¿Entiendes? O sea, la gente no entiende. Pero ¿qué viene detrás? Que en medio de un sufrimiento de esas personas están pasando tantas cosas que el Señor se hace presente porque quiere decirles, estoy con ustedes. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Él quiere llegar y decir, yo estoy aquí en la mitad, al lado de ustedes, llevando esperanza y iluminando las realidades que están ocultas. ¿Qué pasa? Que muchas veces en medio de las tragedias y en medio de los problemas y en medio de las equivocaciones, uno dice, no hay luz, no pasa nada, tiene que llegar alguien a solucionarme la vida, tiene que pasar algo, tiene que haber un milagro, y no entendemos que en nosotros, a través de Jesús, a través de Dios, Él nos ilumina, ¿ok? Todas esas realidades que ocultamos más allá de nuestros problemas. Si nosotros en medio de una pelea con nuestro esposo, con nuestros hijos o con quien sea, nosotros nos callamos y esperamos un momento y decimos, bueno, ya ahorita hablamos, yo me calmo. La rabia no lleva a ninguna parte, pero si nosotros nos calmamos, pensamos, meditamos, oramos, ya nosotros vamos a tener otra perspectiva de la pelea, porque vamos a tener tiempo para pelear. Es exactamente lo que pasa aquí. Cuando el Señor llega a iluminar todas esas realidades ocultas. Y las realidades ocultas, ¿qué son? Todos esos valores que tenemos inculcados por nuestros padres, todos esos aprendizajes que hemos tenido durante nuestra vida, todas esas palabras de amor que nos ha soplado el Señor al oído y a nuestro corazón. Entonces, Él llega a iluminar las realidades y en este caso llega a iluminar a todas estas personas para que vean más allá de sus problemas y de sus pecados, que realmente son por los que son permanentemente culpados y juzgados y no logran ni ser felices ellos ni hacer felices a los demás. Si uno se pone a ver no solo la vida de Jesús, que en la vida de Jesús hay dolor, y es la verdad, no solo hay dolor y sufrimiento, pero todo el sufrimiento ajeno que fue asumiendo como parte de su vida, realmente no podemos alejarlo de lo que fue su vida, porque él en la mitad del sufrimiento
tuvo una vida muy hermosa, tuvo una vida en donde enseñó, en donde curó, en donde vivió, pero también todo ese sufrimiento y todos esos momentos difíciles fueron parte de su vida, o sea, fue su realidad, que es como la realidad de nosotros. Entonces, asumir nuestra vida diaria como parte de nuestra propia redención y nuestro propio crecimiento y escribiendo nuestra historia con nuestras realidades y dándole un manejo correcto y escribiendo parte de nuestro sufrimiento a nuestra vida, podremos hacernos de una vida encaminada a nuestra iluminación de nuestras realidades, donde vamos a estar abiertos a iluminarnos permanentemente y a tener ese filtro que desde el principio estamos hablando, en donde vamos a abrirnos al amor de Dios, a las realidades a las que Dios nos está llamando permanentemente a través de las escrituras, a través de la vida de Jesús, a través de ese ejemplo perfecto, a pesar de que tengamos altibajos, porque esa es nuestra realidad. Que seguimos siendo humanos y podemos confundirnos y podemos equivocarnos y podemos hablar de más y podemos muchas veces, como ya les dije, negar nuestra fe, caer, levantarnos. Y bueno, eso es una historia que tendremos que ir poco a poco armándola. ¿Alguien quiere hablar un poquito de este tema? ¿Le gustaría hablar de pronto un poquito de alguno de los pasajes de pronto que les haya marcado un poquito? De pronto no sé, el hijo pródigo, eso de tengo a mis hijos y mi hijo se va y vuelve y el resentimiento del hermano, o no sé, ¿a alguien le gustaría intervenir? A ver, anímense. Bueno, entonces, Michelle, ¿quién? Vanessa. Hola, Vanessa. Cuéntame, mi amor. Pues mira, yo no es con respecto a las lecturas que pues tú dices, sino que para mí esto es como que aprendamos a vivir la caridad. Es evidente que no todos somos diferentes y pues hay gente que toma unas decisiones, la vida la lleva por unos caminos, pero yo pienso que ante todo nosotros debemos vivir la caridad y tratar de ponernos en los zapatos del otro. Entonces Jesús pasó su vida, encontró todos estos escenarios, pero a pesar del escenario, a pesar de la condición, él siempre tuvo ese amor para la otra persona y siempre nos mostró ese cariño y esa forma siempre de ayudarla y de encontrarla y de guiarla hacia el camino de él. Entonces, pienso que nosotros que hemos tomado una decisión de vivir la fe, pues tenemos una gran responsabilidad y esa responsabilidad y esa manera de ser luz para los demás es vivirla, es eso, vivir la caridad. En una parte de San José María dice que las mamás aman a todos sus hijos, son justos con todos sus hijos y sin embargo esa justicia es diferente porque cada uno de nuestros hijos, y tú que tienes 4, te das cuenta que todos son un universo y todos tienen una forma de actuar y de pensar. Entonces hay que vivir esa caridad o esa justicia desigual como él la nombraba. Él dice, eso requiere de la entereza de someter la propia voluntad al modelo divino, trabajar por todos, luchar por la felicidad eterna y el bienestar de los demás. Tener claro que nosotros venimos a servir y que en virtud de vivir ese servicio, pues nosotros no podemos decir quién sí o quién no, o quién se lo merece o no se lo merece. Entonces yo resumiría todo esto en la caridad. Bellísimo, bellísimo, gracias, Vane. Bueno, continuamos ya como para finalizar. ¿Quién me ayuda leyendo esto, por favor? Sigo yo. Bueno, En este Ay, breve recorrido
podemos comprobar que la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino cuando Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Sí, la verdad es que este tema, la verdad es que a mí me gustó mucho. Les voy a ser muy sincera porque si se han dado cuenta, yo soy muy coloquial. Eh, soy una persona que le gusta hablar mucho de la vida como propia, muy, muy vivida. Y la verdad es que me encantó este tema y les voy a contar por qué. Porque cuando nosotros, bueno, yo hablo propiamente, ¿no? Cuando yo entré pues, a mi conversión, yo siempre fui católica, apostólica, romana, o sea, realmente me bautizaron, me confirmaron, estudié en colegio de monjas, fue una persona mi familia siempre muy pegadita a Dios, pero realmente cuando yo me introduje a caminar a través de Maús inicialmente y Dios como que me empezó a llamar y a decirme, hey, ven que tú eres fiel, ven que tú puedes más, ven que tú me puedes servir más a mí, mira que tú puedes ser mejor como persona y mejor como madre, tú vas a ser madre, tú vas a ser una buena esposa, a pesar de que ya yo era esposa, tú vas a ser una buena esposa, vas a ser mejor esposa, vas a ser mejor amiga, vas a ser mejor, cada día lo hace uno a pesar de sus errores y sus defectos, vas a ser mejor, pero eh, vas a tener que vivir cosas que no te van a gustar, vas a tener que pasar junto a personas que no te van a gustar, vas a tener que aprender a amarlas, vas a tener que tener problemas con tus familiares, vas a tener que tener pérdidas de tus familiares, o sea, vas a vivir una realidad, ¿no? Entonces, cuando uno le toca vivir este tema y lo acepta con tanto gusto y tanto amor, uno dice, pues sí, la realidad de la vida es amar todo lo que nos pase. Y yo creo que lo que el Papa Francisco nos hace esta amor y Leticia es precisamente por esto, porque la gente no cree que el amor es simplemente dar amor y recibir amor y ya. O sea, que en el amor no hay sufrimiento, que en el amor no hay tristeza, que en el amor no hay superación, sino que el amor es simplemente un corazón rojo en donde dos personas se aman contra el mundo. Y no es así, el amor es vivir lo que vivimos todos los días, no solo por nosotros, sino por los demás, por las personas que lo necesitan, por las familias que están en crisis, por los que sufren, como dice Vanessa, son obras de misericordia en las que uno diariamente entrega su amor para los demás, ¿ves? Entonces, por ejemplo, aquí en este numeral 22, nos muestra que hay una posibilidad de enjugar las lágrimas, es porque en ese momento de enjugar esas lágrimas hubo llanto, y donde hay llanto hay dolor, y hay un dolor provocado por distintas situaciones, o sea, por violencia, por pobreza, por abandono, por perder un hijo, por separaciones que son tan difíciles, en donde muchas veces las personas no comprenden que al separarse rompen familias, se llevan por delante a los hijos, se llevan por delante hasta los propios padres, se llevan por delante a las personas que trabajan con ellos por el egoísmo de no aprender a perdonar, de no aprender a aceptar, de no aprender a tener paciencia, de no ceder un poco a lo que nos llama a Dios, que es a ver con ojos de amor y caridad, ¿no? Como dice Vane. Y, y se hace presente el Señor como consolador, como Él lo hizo en vida y actualmente, o sea, continúa haciéndolo permanentemente en nuestras vidas porque ahí Él está presente. En algún momento nosotros hicimos una lectura, no, eso fue como, bueno, un audio que nosotros le enviamos el Padre y yo a ustedes, donde decía que cómo vivíamos nosotros nuestra vida con Jesús en medio de nuestro hogar en plena pandemia, ¿no?
cómo lo vivíamos, cómo traíamos nosotros ese sagrario, nos los transportábamos a nosotros aquí a nuestra casa, que volvíamos nuestra casa a una iglesia, como que era nuestro templo, nuestra esquinita de amor en donde estaba él en la sala, donde teníamos que poner todo hermoso, las flores, las cosas, y no era que no había problemas, era que simplemente Dios se mueve con uno, Él se mueve donde uno está y Él espera que uno también se mueva donde Él está. Entonces Él continúa haciéndose presente como esos lugares a donde Él llegaba, a ver qué pasaba en los lugares en donde a veces le decían, ¿por qué tú ibas para allá? ¿Ven? Dios no quiere que suframos, pero nos toca vivir experiencias de dolor en donde nos hacen crecer, pero a través de las dificultades también tenemos que aprender a ser ecuánimes, a brindar nuevas oportunidades, no solo para nosotros, sino para los demás. A ver que los sufrimientos nos hacen ver las cosas con ese filtro de realidad, ¿no? Nos despiertan, nos ponen como con los pies en la tierra, como nos dijo el Señor, yo he vencido al mundo, o sea, ahí me voy. Es así, o sea, todos los días nosotros tenemos que luchar por llegar a ese cielo, porque esto es como un paso, esto es un paso para llegar a la gloria de Dios, y es así. Y si yo estoy sufriendo permanentemente, pues uno debemos obligarnos prácticamente a amortiguarnos en la fe y en la esperanza de una vida con un Jesús presente, un Jesús diariamente con nosotros, no podemos hacernos los locos y decir, no, es que él no está aquí, él está solo en la iglesia, o cuando tenemos estas personas que de pronto no son creyentes o que son de otras culturas o de otras religiones, pues es aún más difícil decirle a esa persona, no, pues tú, no estás con Dios, ¿no? No estás con Dios, no, porque tu Dios no es el mismo que el mío, es un solo Dios. Todo el mundo profesa su fe de formas diferentes, pero la realidad es que el amortiguado, el vivido de nuestra vida, o sea, lo que nosotros vivimos diariamente es junto a Jesús. Y se hace más presente aún cuando lo tenemos claro y no lo obviamos, que muchas veces lo dejamos de la puerta para afuera, no lo dejamos entrar a nuestra casa. Entonces pensamos que Jesús calla y creemos que el Señor nos abandona en esos momentos de dificultad, cuando lo vamos dejando a un lado, pero simplemente debemos esperar, es como una respuesta en los momentos que estamos, y esperar, abrir el oído y esperar que Dios nos hable y tener ese oído abierto. Bueno, ¿alguien quiere hablarme un poquito cómo le fue hoy del tema? Porque la verdad es que a mí me ha encantado y no sé si a ustedes sienten la misma emoción que he sentido yo hablando con ustedes en monólogo, porque a ninguna las estoy viendo, pero no sé, cuéntenme ustedes. Buenos días, ¿cómo estás? Hola. Michelle? Me ha parecido bastante interesante, a pesar de que entré un poquito tarde, pero nosotros pensamos, como tú decías, que Dios es algo aparte, como lo dice en la palabra siempre, lo dejamos en la proa de nuestra barca, que es la vida, y resulta que lo debemos tener al frente, llevarlo siempre primero a Él que todo, para que esos momentos difíciles y esas cosas que vivimos a diario y que están en cada una de esas páginas, que es Él mismo, esa palabra, siempre tengamos esa certeza de que Él está con nosotros, ¿verdad? Porque esa palabra no es más que la vida nuestra, la vida diaria, la vida que vivimos en cada momento, las caídas, las alegrías, los triunfos, los fracasos, y pues vivirlo y conocerlo y amarlo y seguirlo es entender eso. Y pienso yo, tener esa convicción de que no es un libro cualquiera, sino es una persona que está con nosotros y que vive el día a día tal como lo vivieron los que lo siguieron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y que es esa convicción, digamos, como esa verdad, esa realidad que está dentro de nuestras vidas. Gracias. Aló. Ay, muchísimas gracias, es la realidad. ¿Alguien más?
Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. Bueno, yo quería comentarles, es verdad, eso que comentaban inicialmente, uno a veces llega un momento de su vida donde de pronto se pone a pensar, Señor, pero si yo trato de obrar de acuerdo a tu palabra, si de pronto me siento cercana a ti, si todo el tiempo estoy tratando de escucharte y de que me dirijas mis pasos, y por qué de repente pasan en cosas en la vida de uno que de pronto uno nunca imaginó que podían ocurrir, cosas inesperadas o de pronto momentos desagradables o circunstancias difíciles. eh, En este proceso de formación en el grupo, he observado cosas que han impactado mi vida. Observo a veces algunas compañeras que con intensos dolores asisten a su clase muy felices, muy contentas. En una ocasión había alguien que decía que tenía un herpes y muy feliz y muy contenta en su clase. Así hay cantidad de testimonios de personas que realmente me han impactado porque han pasado unos momentos tan difíciles en su vida y viven felices y contentas. Y es realmente el ver que todo no es color de rosa y que estamos en una vida donde de pronto nos van a acontecer algunas cosas difíciles, pero igual Dios nos va a ayudar y nos va a dar esa fortaleza y ese valor para enfrentar todas esas adversidades. Eso es importante saberlo porque como que siempre de manera tradicional nos han dicho, si tú obras de acuerdo a la palabra de Dios, no te va a pasar nada y todo el tiempo vas a estar feliz y contenta y no vas a tener ninguna adversidad. Si te enfermas, eso es porque es un castigo y tal vez no es así. Entonces esa parte la quería compartir porque realmente las personas en algún momento de su vida lo necesitan, saber que de pronto sí va a ocurrir algo, pero que en medio de todo el proceso igual Dios nos va a ayudar y Dios nos va a dar la fortaleza para resistirnos y nos va a dar ese valor que necesitamos para poder cambiarlo. Y el padre Javier en una ocasión me decía, siempre pide al Señor que te dé el valor para cambiar todo lo que puedes cambiar. Esa fortaleza para resistir aquello que no puedes cambiar y sabiduría para discernir entre lo uno y lo otro. Sí, Eliana, la verdad es que muchas veces nos toca aprender, nos toca, no, muchas veces nos toca, no, nos toca aprender, tenemos que aprender a ser felices en medio de la adversidad. Y es lo que tú dices, muchas veces aquí mismo tenemos poca asistencia porque hay retiro en Barranquilla y bueno, y Lina no está tampoco, pero nosotros tenemos retiro la semana que viene con el padre Javier. Pero como tenemos aquí a 70 señoras, muchas veces de esas 70 señoras tenemos a señoras que tienen, yo por lo menos mis hijos han entrado 3 hijos, ya me reclamó uno que por qué no he hablado con él ahorita en esta hora, porque estoy aquí con ustedes. El otro entró que quería el desayuno, ya lo mandé para abajo. O sea, aquí han pasado de todo mientras que yo estoy aquí con ustedes. Y así hay 60 señoras, 70 señoras y hasta 100 señoras cuando entran a las charlas con 50 problemas, el esposo enfermo, el niño bebé llorando, que por qué están aquí estudiando, que por qué están pasando tantas cosas. Entonces uno no sabe los problemas que tienen los demás detrás de una cámara o detrás de un celular o detrás de una puerta. O sea, es muy difícil comprender eso y sobre todo es muy difícil comprender el sufrimiento ajeno y cómo manejarlo, ¿no? Es muy difícil.
Personalmente, ahí como para cerrar, yo les tengo un testimonio de sufrimiento que a mí, yo le doy gracias a Dios, pues cada vez que puedo, se los tengo que serles sincera, no le doy gracias todos los días por eso, pero yo sí le doy gracias y sonará bastante raro. Pero yo le doy gracias a Dios que se llevó a mi papá. Mi papá sufría de ELA, una enfermedad muy triste donde pues, los músculos se van deteriorando, incluso la lengua, no se van perdiendo el habla, van perdiendo la movilidad. Un hombre de 62 años, grande, bello, hermoso, mi papá, porque todos los papás para uno son hermosos. Y mi papá se nos enfermó y empezó o sea, él sufría de una época además y le agarró los pulmones. Entonces mi papá duró casi 2 años pegado a una máquina, o sea, no tubo, sino a un respirador, a un BiPAP que le jalaba los pulmones. Y yo soy hija única y a mi mamá le tocó todo sola porque ellos viven en Caracas y pues mi papá, después de mucho sufrimiento, mucho sufrimiento y ya pues perder todo, él pues quedó ya sin aire porque ni siquiera los aparatos lo ayudaban y él no quería, nunca quiso entubarse. Y el día que murió mi papá, yo le pedí a Dios, Dios, llévatelo porque ya él sufrió. Ya mi papá ya es santo, él ya sufrió, ya. Y el día que murió mi papá, me acuerdo que fue a las 9:30 de la mañana y yo estaba cantando una novena en el río para pues, niños de escasos recursos. Cuando llegó mi esposo y me dijo, papá murió. Y yo, o sea, yo estaba cantando en el momento que mi papá había fallecido. Y ese día, para asombro de, creo que todo el pueblo, Michelle lo que hizo fue cambiarse. Me puse toda de blanco. Mi mamá estaba en Caracas. Me tocaba viajar al otro día. Mi mamá sola. Me cambié, me sequé el pelo, me arreglé, me puse toda de blanco y me fui para casa de mi suegra a abrir los regalos con mis hijos. Mi esposo estaba, a ellos les dio, a mis tíos y a mi esposo les dio por irse a tomar en casa de mi abuela, porque pues está todos mis tíos y él, ¿no? Y yo agarré mi carro con mis hijos y me fui para casa de mi suegra, de la que no tengo una buena relación, a que mis hijos abrieran unos regalos. Cené con ella y con la misma me fui con el corazón partido en 5 pedazos para casa de mi abuelito donde estaba mi esposo. Y al otro día agarramos un avión y nos fuimos. Pero ese día yo no hubiera arreglado nada con encerrarme en mi casa a desbaratar el mundo y decir, ¿por qué eres un injusto? Si yo le estaba pidiendo con tanto amor que se lo llevara y se lo llevó un 24 de diciembre. O sea, ese día en donde Jesús nació, en donde nos dio una excusa perfecta para ir ese día a la misa a decirle gracias, Señor, porque estás vivo y porque ese día le diste la vida a mi papá en el cielo. Porque él, a pesar de ese sufrimiento, no se santificó él solamente, sino que santificó a mi mamá en su servicio y en su entrega porque fue una esposa, y fue una esposa ideal y perfecta para mi papá. O sea, y esto lo estoy diciendo, esto fue hace 1 año y medio, esto fue en el 2019, antes de que comenzara el COVID, porque mi papá no hubiera aguantado un día de COVID, no lo hubiera aguantado. Entonces, en medio de ese sufrimiento, tú dices, tú puedes ver cosas buenas. Nosotros de regreso de Caracas, ver a mi mamá enterrando a mi papá un 25 de diciembre fue para muchos, o sea, yo creo que eso fue lo peor que le puede haber pasado a alguien, pero para mi mamá ha sido una fecha muy especial y para nosotros nos ha marcado un antes y un después de un 24 de diciembre, porque ahora vivimos ese 24 de diciembre en una plenitud total, en donde vamos a misa con gusto, recordamos a mi papá con gusto, vemos que ese día terminó su sufrimiento, vemos que ese día él finalmente dejó ese respirador, que finalmente se movió en el cielo, o sea, lo tomamos de una forma diferente que sin este camino con Jesús al que pues, nos ha llamado de un tiempo para acá, pues no lo hubiéramos logrado.
no lo hubiéramos logrado. Entonces a eso es a lo que pues yo las dejo hoy con este pequeño testimonio de mi vida, porque diariamente revivo a mi papá en su felicidad, o sea, donde yo no lo recuerdo con tristeza, sino al contrario, recuerdo con agradecimiento que Dios se lo haya llevado y recuerdo todos esos momentos lindos que viví con mi papá y con mi mamá y con mi familia, porque muchas veces nos negamos a que ¿por qué te lo llevaste Dios? ¿Por qué lo enfermaste Dios? Porque no, o sea, si queremos estar vivos, tenemos que pasar por dolores de cabeza, sufrimientos, problemas, pérdidas, y hay que aceptar la voluntad de Dios, manejarla y permitirnos vivir no solo la muerte o el sufrimiento de otra persona, sino también tener en paralelo y decir, hey, hay unos niños que están viviendo una Navidad que no quiero que las Navidades de mis hijos sean una tragedia cada año, que no vean que el ir al cielo es malo, que no vean que perder una persona por una enfermedad tampoco es una cosa que, mejor dicho, no van a vivir más nunca. Hay gente que vive cerrada de negro en sus tristezas o que creen que no, los demás no pueden vivir una vida normal porque ellos están sufriendo. No, es invitarlas a ustedes, a estas 18 mujeres que son las que nos quedan aquí, que vivan plenamente la felicidad de amar a los que sufren y de amar ese sufrimiento al que Dios nos acompaña en nuestro día a día.